Pues que esto tiene mucho recorrido. Esto no es Trump. No es Trump, ni siquiera, si me apura, es un proceso que viene pues, de hace 30 años. Hillary Clinton, que llevaba en su campaña, la campaña de los demócratas, os nos sonará, porque creo que nos suena bastante, el eslogan que utilizaba Trump y los republicanos, ¿no? Que decía Make America Great Again, ¿no? Hagamos a Estados Unidos grande otra vez. Pues el eslogan que utilizaron los demócratas, que fueron muy inteligentes, fue, que no fueron muy inteligentes, y voy a decir una palabrota, pero me voy a decir que están grabando, fue decir America is already great, es decir, Estados Unidos ya es un país grande. ¿Habrá cosa más demagógica y populista que en un país que dentro de los más ricos del mundo es el país con más pobres del mundo decir que la cosa está estupendamente? Hay sin duda también una crisis institucional grande. Hay una crisis también de legitimidad muy importante. Hay una crisis de legitimidad del sistema que se ha puesto, yo creo, de forma clara ahora durante la crisis y que ha hecho al propio sistema reaccionar de manera también muy contundente, digamos, bueno, pues también, esto lo hemos visto aquí en España, ¿no? Pues, que hay protestas, bueno, pues ponemos una ley mordaza, ¿no? Nuestro debate y nuestro problema es ese, es la gente. De verdad que está estupendo que los parlamentos, que dicen que es la soberanía popular, yo cada día me lío más, viendo las manipulaciones de los medios, digo, hoy la soberanía popular está fatal, pero bueno, hay que aceptarlo como principio democrático. Pero por favor, no olvidaros que la lucha está en los barrios, en todos los barrios de aquí y de todas partes, y que los tenemos bastante olvidado y lo hemos dejado en manos de la ONG o de los centros cívicos. Estamos viviendo una etapa donde hay miedo a la libertad, miedo al derecho que puedan tener otros que no sean nuestros derechos, y ese miedo nos está forzando a crear cortapisas, limitaciones, llámese racismo, xenofobia, o llámese misoginia o falta de respeto a los demás. No es entendible el fenómeno actual sin entender una globalización que efectivamente tiene ganadores, que son empresarios que leen muy bien el momento, que son trabajadores cualificados. Oye, que hay gente que se ha beneficiado, los trabajadores cualificados son ellos, pero hay unos derrotados y perdedores, que son principalmente los trabajadores y trabajadoras no cualificados. Margaret Thatcher, cuando llegó al poder, en un momento determinado, le preguntaron, bueno, la revolución económica que ella sostenía y que de hecho llevó a cabo sin duda, ¿no? Y decía, bueno, pero es que lo importante no es tanto cambiar la economía, lo más importante es cambiar el alma de las personas. ¿Qué punto tenía Trump que no tenía Hillary? Que era un outsider, como se dice allí, un tío que venía de fuera, en este caso del mundo empresarial, que también conectaba con una lógica individualista, mercantilista, un empresario de prestigio en el que pudiera mirarse la gente, y frente a la política de los partidos, pues un tío que pusiera las cosas en su sitio. Cuando el fascismo está en la decisión de la Unión Europea con respecto a los refugiados, y no hay reacción popular, y no reaccionamos. O es que en España, que apenas sí se han acogido a 669 personas del compromiso que había de recogida de refugiados. Me hace falta saber que hay un gobierno que se llama, que está dentro del sistema o fuera, o que no está aliado, no es que no esté aliado con los grupos económicos o financieros, es que se da cuenta que la única forma de abrirse paso es desde un enfrentamiento simbólico expresivo, pero no real, con lo que está definido como el sistema o el establishment. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables de que tengamos miedo, de que tengamos nostalgia y de que estemos cargados de incertidumbre? ¿Quiénes son los culpables? ¿Los mexicanos que cruzan la frontera? ¿Los culpables son los refugiados? ¿O los culpables son quienes se han beneficiado de la crisis y que nos ha empobrecido a la mayoría? Pero sigue ocurriendo y ocurre todos los días, y ocurría antes de Le Pen.
Me pregunto yo quién colocó esas concertinas, si fue la demagogia o el populismo. Si en Francia hubiera habido 15M, Le Pen no estaría ahora mismo donde está. Todo está muy bien, lo conceptual maravilloso, pero en los barrios la gente sigue votando al PP. En los barrios no se está trabajando. No. Yo cada vez que escucho el debate de la independencia de Cataluña y sobre la ruptura o no de España, me río, compañeros, porque este país está roto socialmente ya, con independencia o sin independencia de Cataluña. Un país que lo único que nos supera en desigualdad son Rumanía y Serbia en el contexto de la Unión Europea. ¿De qué estamos hablando? Tiene que ver con eso de que te fallen los tuyos, ¿sabéis? Cuando le preguntaron a Margaret Thatcher, de la que se ha hablado también hoy aquí, cuál había sido su principal logro, Margaret Thatcher dijo: mi principal logro ha sido Tony Blair y la tercera vía. Tony Blair y la tercera vía, porque ya no hace falta llevar adelante medidas evidentemente de derecha, sino ya está asimilado perfectamente incluso por quienes son supuestamente nuestra alternativa política, ¿no?, al neoliberalismo más brutal, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si gana Clinton? ¿Estamos relajados entonces o qué? La realidad objetiva es que no. Es que, quiero decir, el fenómeno de Austria, el de Francia, el de Italia, el futuro de Holanda, el del Reino Unido, son sintomatologías que no pueden venir por una especie de reacción postmodernista al giro simbólico. Es decir, gana Trump y todos nos sacudimos. Es que el postmodernismo está haciendo mucho daño, ¿no? Y nos corroe también en la cultura de la izquierda, y así nos va. Así nos va. ¿Cómo le voy a tener yo miedo a los musulmanes? Yo le puedo tener miedo a los terroristas y tampoco quiero tenerle miedo. Quiero hacerle frente al terrorismo. Por eso tenemos que estar todos unidos contra el yihadismo, si ese es el terrorismo que existe. Mañana puede llamarse Pepito Pérez. Pero desde luego no podemos tener miedo. Tenemos que hacer ver a la gente que lo principal es superar ese miedo. La derecha siempre ha tratado de que impere el miedo. Disculpas por la palabra, Corcuera, es que he dicho Corcuera en voz alta y ahora pido disculpas porque está hablando usted. Muchas gracias, se lo agradezco. Por tanto, avancemos, abundemos en las libertades, abundemos en los derechos y nos podemos poner de acuerdo, estoy seguro, porque forma parte de nuestra esencia, de nuestra identidad vital. Sí, recuperamos la educación, la sanidad, la dependencia, pero vamos a mantener el rescate bancario, la fiscalidad regresiva, eliminamos impuestos a las grandes fortunas, como por cierto lleva Trump en su programa, y eso sí que lo va a hacer, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, que también nos suenan aquí en Andalucía. Yo que tengo el micrófono y ahora esto del micrófono ya es poder que uno tiene, ¿no? Nosotros como Izquierda Unida llegamos al 10% o al 11% en el momento más puntero y nos machacaron. El sistema hace una lectura en la que no permite que nada fuera de él salga, ¿no? Bien. Yo lo he visto en el Parlamento Europeo defender tanto a los socialdemócratas y socialdemócratas como al Partido Popular Europeo, defender que la mejor forma de luchar contra la xenofobia era construir muros más altos, protegernos de la invasión de los países más pobres, establecer políticas de extranjería más duras. La izquierda tiene un problema. La izquierda tiene un problema porque la izquierda tiene que de alguna manera primero atraerse a esas personas que se han visto desposeídas, estar a su lado, estar en los barrios, sin duda, estar, porque es lo que se ha perdido. Tú decías Marsella, que era donde el Partido Comunista. ¿Dónde están las casas del popolo? Que eran donde iba la gente, no solamente cuando tenía un problema, sino además para crear cultura. En Italia lo sustituyó la Lega Nord, que son fascistas. Son los que sustituyeron, los que iban con la libreta preguntándole a la gente: ¿Tú qué necesitas? ¿Tú qué haces? Y en el sur ha estado siempre la mafia. No ha habido otra cosa, que es quien hacía esas veces, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que conjugar eso. Y yo creo que eso todavía no lo tiene resuelto la izquierda. Ojalá supiera yo la solución. Impugnar las políticas liberales no es corregirlas o rascar un poco para que se suavicen, es impugnarlas en términos de alternativa política, económica y social. Que creo que debemos
de alguna manera asumir o por lo menos contraatacar esos cambios culturales tan profundos, especialmente desde la izquierda, porque si no, no vamos a llegar a amplias capas de la población que pueden permitir precisamente los cambios tan profundos institucionales, los cambios económicos tan profundos que necesitamos realmente para tener antídotos reales. El capital es lo más globalizado, totalmente de acuerdo, lo más globalizado, pero tendremos que tratar de contrarrestar esos efectos perversos de la globalización, porque no se le puede, digamos, hacer frente a la globalización. Eso es una realidad imperante y los efectos tienen que venir por esas políticas de universalización, porque los derechos de los trabajadores sean igual aquí que en China y que en India. Antonio, tú fuiste senador en 2008 ¿en qué votaste con la reforma del artículo 135 de la Constitución? Mira, te voy a decir eso, y perdona que te digo, eso es demagogia. Y te voy a decir por qué. Mira, el 135 yo creo que la gran mayoría probablemente no sepan ni tan siquiera el contenido. El 135 no ha cambiado para nada nuestras vidas. Para nada. No podrás decir que el 135 me vaya a permitir. Tú ponga ahí que lo primero es pagar la deuda. Pero la deuda, ¿de dónde viene? Se rescata a las entidades financieras cuando no tenía por qué hacerse. Hubo países que decidieron no rescatar a los bancos, Suecia, y hubo bancos que cayeron y no se quedaron los clientes del banco sin poder sacar sus depósitos, sino simplemente pues, uno abre un negocio, a veces le va bien o muy bien y a veces le va mal y tiene que pagar la deuda. ¿A quién? El banco, coño. ¿A quién? A los que tienen la cuenta ya abierta, ¿no? Porque como han estado especulando con el dinero, invirtiendo en negocios que no han sido rentables, pues la deuda de ellos, no nuestra, ¿no? Que gran parte de la deuda que tenemos se debe a la propia deuda, a los propios intereses que pagamos por la propia deuda, porque tenemos un banco central europeo que se supone independiente, pero que no es independiente de los intereses de la banca, a los que presta a ningún interés, ¿no? Y simplemente, bueno, la deuda es en definitiva el negocio de la banca, por tanto es digamos, un negocio perfecto. Está claro que el problema principal es que no teníamos o no tenemos la soberanía que queremos tener, que el neoliberalismo lo que ha supuesto principalmente es un derribo de la democracia, y como un derribo de la democracia me refiero a un derribo como el de una obra cuando se derriba. Dani Rodríguez habla de un trilema que tenemos ahora, que quiere decir que tenemos que con las tres cosas a la vez no podemos quedarnos, que es la globalización, el Estado-nación y la democracia. Hago lo que hago no porque me encante, lo hago porque entiendo que es lo que me toca hacer ahora, pero ojalá pudiera estar donde yo estaba, que era en la Marea Verde, en las movilizaciones, dando clases de lengua y literatura, implicándome sindicalmente en lo que me gustaba. Pero entiendo, ahora me ha tocado estar ahí y desde luego planteando que hay que limitarlo, porque otra de las fórmulas también de que la política se desprestigie es por la vía de vivir toda la vida de la política, cobrar unos sueldazos, ser un corrupto, también el populismo y el demagogia. En primer lugar, desde nuestro punto de vista, uno de los grandes riesgos, el riesgo de decir que somos y que queremos construir poder popular o alianza de clases populares y no serlo. Por tanto, vamos a ponernos a remangarnos bien y a trabajar. Por eso hay que recuperar las movilizaciones, por eso hay que volver a estar en la calle, no solo porque nos guste, no solo porque esto es lo de la pancarta y las camisetas, como dice Susana Díaz siempre, las pancartas, no, porque en ese ejercicio colectivo de reivindicación se está haciendo democracia, se está construyendo identidad en positivo o identidades en positivo, gracias por la corrección. Entonces eso es lo que nos toca hacer ahora, y también están los barrios. Las redes de solidaridad popular que se han ido construyendo en torno a los problemas de la crisis, experiencias chiquitas pero a las que hay que alimentar, de comedores sociales, de bibliotecas en los barrios, de equipos de fútbol, de equipos... Todo eso son las tareas que tenemos que emprender. Entonces, ¿qué hacéis vosotros con las agrupaciones, con los círculos que están desactivados, que están nada más que en la pelea interna, unos y otros,
y que no están haciendo los barrios y los pueblos pedagogía popular, cambio de cultura, transmisión del relato, planteamiento de las alternativas. Yo creo que ese es el reto. Porque aquí podemos estar muchas de acuerdo en que la alternativa está ahí, la tocamos con las manos, sabemos qué habría que hacer, pero ¿cómo hacemos que la población que va a votar al colegio electoral apoye esa alternativa? Pedagogía popular, información y comunicación, está en manos de ellos. ¿Qué información? Estamos aquí en un acto de un medio de comunicación. ¿Qué información, qué medios de comunicación están transmitiendo nuestra cultura popular, nuestro relato, nuestras alternativas? Si nosotros no lo hacemos, nos lo están haciendo y ganan. Coincido totalmente contigo. En primer lugar, aquí ha desaparecido la pedagogía en general, junto a la pedagogía cultural. Nosotros hemos vivido épocas donde en los pueblos había ambiente cultural. Por lo menos se recitaba Miguel Hernández, no sé qué de Lorca, el Día de Andalucía. Eso, yo creo que necesitamos gente que sepa pensar y hay muy buenos pedagogos. Hace falta pensar en una nueva pedagogía y sobre todo en nuevas estrategias. Está casi todo quemado. Las manifestaciones están quemadas, las concentraciones están quemadas, las vigilias como la que yo tengo hoy de renta básica está quemada, y lo dicho allí. Aquí estamos quemados casi todos, pero bueno, eso lo digo en broma. De verdad que necesitamos gente con imaginación, gente joven, y crear nuevas estrategias, aunque sean los drones que inunden las calles o que los drones tomen los parlamentos. No sé cuál es la estrategia, pero hace falta estrategias nuevas, porque las tradicionales sirven algunas, por supuesto, pero no todas sirven. Es decir, hay un medio de comunicación que ha organizado el acto, que yo agradezco muchísimo, porque hacen falta actos de ese tipo, pero sin embargo los intervinientes, con toda su buena voluntad, han acaparado y han monopolizado el acto. Vamos a ver si me estoy explicando. Es decir, que precisamente se ha hablado de hablar del pueblo, de escuchar al pueblo, pero es que el pueblo no se lo ha escuchado, sino que directamente todos los que estamos aquí sabemos lo que pensáis, la mayoría. Y sabemos, vamos, estamos claros, nos conocemos casi todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que curiosamente, tanto Antonio, Teresa, como Lina, en fin, menos Pepe, que se ha sido el más discreto, pues se han puesto a hablar, y me parece fantástico, para eso estaba el acto, pero yo había entendido que también había que dar un espacio, no 5 minutos, sino que para la gente que estamos aquí, expresar que aquí hay gente joven, y se está hablando de la juventud, pero luego la juventud no habla, porque lo habéis monopolizado. Es una crítica, autocrítica. Por eso yo creo que es muy importante y tiene una gran responsabilidad la izquierda, que la izquierda que ha estado representada o malamente representada por partidos que se llaman de izquierda, pero que apuntalan lo que son políticas neoliberales, primero han amordazado al movimiento social como motor de cambio social. En España no hubiera habido una gran revolución sin necesidad de armas si no hubiese habido en ese momento un movimiento social organizado a nivel sindical, a nivel de barrio, a nivel de juventud, a nivel de universidad. Y eso se lo han cargado los partidos políticos que han gobernado, porque han transmitido votarme a nosotros, que nosotros solucionamos vuestros problemas, y han desmovilizado a la gente, han secuestrado a los movimientos sociales en una red clientelar donde han comprado sus conciencias y sus obediencias. Tenemos que recuperar de nuevo la calle, pero la calle escuchando al movimiento social, y a un movimiento social desobediente y no obediente a cambio de intereses mercantilistas. Ha empezado el acto con una cosa que ha dicho Pepe Chavizo a muerte, diciendo: está pasando el tema de inmigrantes, nadie sale a la calle y la culpa es nuestra. Y a partir de esa afirmación de Pepe Chamizo de que eso es fascismo, eso es auténtico fascismo.
Los demás, lo que se ha montado aquí es una charla de los partidos, de tú más, pues anda que tú, pues 135, pues la deuda, pues no sé cuánto, pues no sé qué. Los que estamos aquí como público, yo creo que ahí coincidimos bastante, creo que tenemos otra idea. Creo que tenemos la idea que si los partidos políticos quieren decir, en vez de decir, qué pena que el 15M se ha perdido, qué pena que ya no se moviliza la gente, ¿de qué estamos hablando? Lo que hay que hablar es decir, a ver, 15M quiere decir que este lado habla más que aquel lado. Eso es 15M. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces lo que digo es, ¿por qué se ha desmovilizado? Porque me gustaría... Perdona, yo no sé de ningún partido político, ¿eh? Vale. No me pensáis eso tampoco. O sea, que Muy bien, Lina. Ya lo sabes, pero sí Lina. que... Tú me entiendes lo que quiero decir. Ya, pero... Es la jerarquía. Es la jerarquía. Y no solo es la jerarquía, sino que estamos hablando, ¿qué hacemos, por ejemplo, con el tema de los inmigrantes? Porque ¿qué hace con el tema de los inmigrantes? Es que no se puede permitir. No se puede permitir que tú a las 3.000 viviendas, como estoy yendo yo, y los chavales de 3.000 viviendas están acojonados porque van a venir terroristas inmigrantes de Siria, en un barrio que va la gente con escopetas recortadas. Eso no tiene sentido. ¿Y por qué pasa eso? Quizás, en parte, y eso hay que analizarlo hoy, porque ha habido partidos políticos, muchos, que después de las movilizaciones del 15M han desmovilizado mucho. Todos los que estamos aquí hemos participado en 15M, eso después ha provocado desmovilización. Podemos, Unidos Podemos, todo eso ha llevado a salir de las calles y ahora vienen aquí y nos cuentan lo que pasa en el Parlamento y nos dejan contar lo que está pasando en las calles. Con todo el cariño, además, que tengo a los 4 ponentes, que a los 4 conozco, a los no, afortunadamente, a estos 4 conozco, estoy muy contento además, y todo el cariño. Pero creo que lo que hay que hacer es empezar a cambiar, y Pepe ha dicho más que nadie, cambiar esa cultura. ¿Cómo se cambia? Con los hechos desde hoy. El acto estaba planteado para que los 5 ponentes debatiesen sobre las respuestas que puede dar la izquierda al neofascismo. Siempre se abre un turno de preguntas al público, pero el acto no estaba concebido para que fuese el público el que interviniese o interpelase la mayor parte del tiempo a los ponentes. Quizás en otra ocasión podríamos plantearlo así, a lo mejor pues tiene más sentido, ¿no? Porque, claro, pero en este caso, por eso quiero defenderlos a ellos, porque bueno, que están aquí, han venido y se lo agradezco muchísimo. Y es decir, costándome el dinero porque yo tengo una canguro criando a mi hija porque mi marido está afuera, o sea que...